Hola, bienvenidos a la plática de metodología de la medicina basada en evidencias. En esta ocasión valoraremos la metodología de McMaster de manera general, una plática que fue dada por el médico pasante, el doctor Jaime Lizola, y que yo me atrevo a narrar, como siempre, pues con la preocupación de echar a perder el contenido de la plática del doctor Lizola. La metodología de la medicina basada en evidencia nace ya desde tiempo atrás, desde los años 40, 50 en Francia y en Inglaterra, y en los años 80 ya con una gran escuela de medicina científica o de medicina basada en evidencias, el grupo de McMaster en Canadá, en Ontario, Canadá, se decide a publicar sus lineamientos de cómo analizar la literatura, y esto da por nacimiento la primera publicación de una obra en 1991 llamada Medicina basada en evidencias en el Journal Club ACP, donde el grupo de Sackett y de Guyat tratan de enseñar a la comunidad médica lo que es la nueva rama de la medicina basada en evidencias. Este término fue acuñado en la Universidad de McMaster en Ontario, en Canadá, y a partir de esa fecha se ha difundido a todas las universidades del mundo con un gran acogimiento. La medicina basada en evidencias tiene el fundamento de que las decisiones clínicas no son fáciles de tomar debido a que cada paciente es muy diferente del otro y habitualmente los libros o la literatura en general trata de tratar a todos igual cuando no es posible, y que a pesar de que se tienen revisiones sistemáticas adecuadas en la práctica clínica, pues estas realmente resuelven problemas de enfermedades y no de pacientes. Así que no es fácil concluir e individualizar el tratamiento dado en la literatura bajo ensayos clínicos independientes, así que hay que tratar de llevar la información a cada paciente en especial. Así pues, McMaster define la medicina basada en evidencias como la mejor experiencia clínica personal, ¿sí?, aunada a la mejor evidencia médica publicada en la fecha, y se trata de dar un uso consciente y explícito y juicioso de las mejores pruebas actuales en la toma de decisión sobre la atención de cada paciente en lo particular. Esta yo creo que es la gran diferencia de los métodos europeos, que aquí McMaster, a través de los grandes doctores Guyat y Sackett, tratan de individualizar la evidencia médica a cada paciente. Cada paciente es una pregunta diferente que hay que contestar para poder aplicar el mejor tratamiento posible a ese individuo. La medicina basada en evidencia no debe ser tomado, como lo han visto muchos, como un libro de cocina, ya que requiere de la integración de tres pilares. Una es la mejor evidencia publicada, libros, revistas, artículos, revisiones sistemáticas. El otro pilar es la experiencia clínica, hay que saber hacer diagnósticos y tratar pacientes, y por supuesto de la elección del médico, del paciente, si tomar o no tomar la evidencia que ha sido ofrecida por el experto. Así que puede fallar en cualquiera de los tres pilares básicos. Por eso es tan importante poder ajustarla a los pacientes. La medicina no ha estado siempre basada en pruebas. La verdad es que sí. El problema es que ha sido tan vertiginosa la producción de información científica que se hace difícil poder aplicar una maniobra o un tratamiento a un individuo, porque el análisis de toda la literatura es imposible llevarla a cabo. Por eso es mejor depurar información en preguntas de investigación, porque eso nos limita la información de manera muy importante y permite la aplicación hacia el paciente. ¿Qué hace cuando existe conflicto entre la experiencia del tratante y la evidencia médica? Pues aquí la medicina basada en evidencias trata de analizar la literatura para aplicarla al paciente, y eso nos permite compararlo con la experiencia del clínico para que el clínico decida si su experiencia es mejor o la medicina basada en evidencias. La mejor evidencia clínica se puede aplicar a cualquier tipo de investigación desde la ciencia básica, pero es más importante cuando hablamos de métodos diagnósticos en su precisión y certeza, marcadores pronósticos de la enfermedad, pruebas terapéuticas o intervenciones terapéuticas en su seguridad y eficacia, obviamente rehabilitación y por supuesto prevención de las enfermedades o de la recurrencia de las mismas. Así pues, la medicina basada en evidencia nos puede permitir identificar hallazgos de enfermedades raras, identificar etiología de patologías que no son frecuentes o frecuentes incluso, aplicar el método diagnóstico adecuado a una enfermedad, puede ser tomografía, resonancia, ultrasonido o ecosonograma. Nos ayuda a identificar métodos diagnósticos o diagnósticos diferenciales mediante pruebas o análisis de los estudios. Nos permite brindar pronóstico a un paciente, así como analizar los diferentes tratamientos para aplicar el correcto al paciente, y nos permite prevenir la recurrencia de las enfermedades, por supuesto analizando la mejor literatura que hay en la fecha. La metodología básicamente de McMaster consiste en 5 pilares.
o 5 puntos básicos. Uno es convertir la necesidad de la información en preguntas susceptibles de respuesta. ¿Qué implica esto? Pues que el médico que tiene un paciente tendrá una duda y esa duda hay que pasarla a una pregunta que tiene que tener 4 puntos importantes. 2. La metodología trata de localizar la mejor evidencia para responder una pregunta, así que también hay que saber, además de hacer preguntas, localizar la información para analizarla, que es el tercer pilar, que es valorar y evaluar críticamente la evidencia para poder sacar una conclusión, que es el cuarto paso, y aplicarla al paciente. Y finalmente el quinto paso es evaluar el rendimiento de esta aplicación, de tal manera que si yo modifico mi práctica a una práctica basada en evidencia que creo que es mejor, la tengo que evaluar y compararla con lo que hacía antes para darme cuenta si realmente fue mejor, que la mayoría de las veces nos damos cuenta que sí es mejor. El primer punto de McMaster, que es la generación de una duda y pasarla a una pregunta, implica la técnica o la mnemotecnia PICO, donde la P implica la población de estudio, la I la intervención, la C el grupo control y el O el outcome, que puede ser traducido como objetivo o resultado. Otras preguntas que se modifican de PICO son PECO, cuando yo trato de comparar un grupo en cuanto a exposición, como el tabaco en cáncer de pulmón. Existe también PICO y PEO. Si ustedes se dan cuenta, PICO, PECO, PIO y PEO hace referencia a los 4 diseños de estudios principales en investigación. PICO analiza estudios clínicos aleatorios, PECO estudios de cohorte y casos y controles bien realizados, PIO cuasi experimentos y PEO pues evidencia de expertos a través de reportes de casos. Así pues, yo con 4 preguntas sencillas o con 4 reglas mnemotécnicas, yo puedo seleccionar la literatura de estudios clínicos aleatorio con pregunta PICO, estudios de cohorte y casos y control con preguntas PECO, estudios cuasi experimentales con PIO y reportes de caso con PEO. En este ejemplo se sintetiza muy bien la búsqueda de información a través de preguntas. Es un ejemplo de un paciente hipertenso con antecedente de infarto cerebral que está en tratamiento con aspirina, metoprolol y pravastatina. Llega al hospital porque tiene una recurrencia, hace una isquemia transitoria. Entonces el médico en urgencias o en el hospital tiene que preguntarse si el tratamiento que toma es correcto o inadecuado. Así que tendrá que hacer 4 preguntas básicas a investigar en la literatura. ¿Cómo se hace una pregunta? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿En dónde se busca la información? Hay que buscar en muchas bases de datos, que será motivo de otra plática. Y finalmente, ¿cómo se analiza esa información que obtuvimos de la literatura? Que también será motivo de otra plática, porque aquí tenemos que echar a andar conocimientos de investigación y si no los tenemos, pues tendremos que echar a andar el uso de herramientas muy útiles como la metodología MERGE y la metodología CASP, que existen para cada uno de los diseños troncales de estudio. Así pues, en este caso, yo me tengo que preguntar varias cuestiones. Una es si el tratamiento con aspirina es correcto o tengo que usar otro antiplaquetario. Si el tratamiento con atorvastatina es correcto o tengo que utilizar otra estatina o algún otro producto. Si el tratamiento con metoprolol es el adecuado o tengo que utilizar otro antihipertensivo. Y finalmente el paciente me preguntará si el pronóstico es el mismo o aumentará el mal pronóstico con la recurrencia. Así pues, en este paciente yo genero 3 preguntas PICO de intervención y una pregunta PECO de exposición. Exposición, por supuesto, a la recurrencia. Voy a tomar el más sencillo, que es el de la modificación del fármaco antihipertensivo, y yo puedo generar una pregunta. La población que yo identifico es un paciente con infarto cerebral hipertenso. Sin duda, adulto debe ser. La intervención que yo estoy buscando es otro fármaco diferente al metoprolol. En este caso, por conocimientos previos, yo sé que el ramipril puede ser una buena opción o algún fármaco inhibidor de la ECA, como puede ser perindopril o algún otro pril. El control será el metoprolol, que es el que usaba el paciente previamente, y el outcome podrá ser bajar la presión arterial, pero sin duda a mí me interesará más que reduzca la recurrencia vascular o la recurrencia cerebrovascular. Así pues, una de las preguntas, de las 4 preguntas, pudiera quedar así. En pacientes hipertensos con un primer infarto cerebral, el tratamiento con ramipril en comparación con metoprolol reducirá recurrencias vasculares, y esa pregunta yo la tengo que meter a bases de datos de internet o a otras bases de datos para que me busque los artículos en donde se analice pacientes hipertensos con infarto cerebral que tomen ramipril en comparación con metoprolol. Encontraré poca información en la literatura y esa la tendré que analizar con metodología MESH o metodología CASP, que les enseñaremos posteriormente en las siguientes pláticas. La respuesta tendrá que ser que uno de los 2 fármacos es mejor,
el ramipril o el metoprolol, y eso me permitirá decirle al paciente si continúa con metoprolol o cambiará a ramipril o algún otro tipo de fármaco antihipertensivo. Esta pregunta la tengo que hacer también para aspirina. En dado caso será el paciente hipertenso con un primer infarto en tratamiento con algún otro antiplaquetario como clopidogrel en comparación con metoprolol o con aspirina, perdón, reducirá recurrencias vasculares. Y esa misma pregunta la tengo que hacer para el paciente en toma de pravastatina, preguntando si el paciente con un infarto cerebral que es hipertenso, el tratamiento con pravastatina será igual o mejor que el tratamiento con otra estatina como atorvastatina en la reducción de recurrencias vasculares. Todas estas preguntas las tengo que contestar para darle tratamiento a mi paciente, especialmente al paciente hipertenso con infarto cerebral. Así pues, sabiendo hacer preguntas, yo tendré que dar el siguiente paso, que es buscar la información en base de datos como PubMed o Medline, que lo veremos posteriormente, y ya que tenga la información definida, pues la tendré que analizar con conocimientos de investigación o sin ellos, y cuando no tengo conocimientos en investigación, tendré que saber aplicar cuestionarios como MERSH y CASP para poder responder la pregunta de investigación y aplicarla al paciente para tener un mejor tratamiento y evitar la recurrencia, que es lo que le importa al paciente. El paciente decidirá si cambia o no cambia el tratamiento finalmente, y ahí es donde tenemos que tener varias opciones con el paciente. Así pues que las preguntas contestables deben de reconocer un aspecto clínico, cómo hacer un diagnóstico, cómo emitir un tratamiento o dar un pronóstico al paciente. Y tiene que ser preferentemente o incluir los 4 componentes de PICO o de PECO. En caso de que la información no lo muestre, tenemos que bajar el nivel a PIO y PEO. También tenemos que priorizar la necesidad de la pregunta. Tenemos que saber cuál pregunta responder primero, en segundo, tercer orden y cuarto orden, dependiendo del interés del paciente y del interés del grupo médico o del médico en particular. Así pues, el paradigma de la medicina basada en evidencia es que trata de tomar fundamentos científicos sólidos, considerando el segundo pilar, que es la práctica del clínico, que es el experto, y por supuesto considerando el binomio salud-enfermedad, que implica obviamente la decisión del paciente. Esto trata de hacer del arte de curar una certeza de curar, sin perder en cuenta nunca la experiencia del clínico y la necesidad del paciente. Les agradezco su atención, le dejo la cita bibliográfica y nos vemos en la siguiente entrega para seguir avanzando dentro del curso de investigación. Gracias.